¿Te has sentido alguna vez como una sombra entre multitudes que compiten por ser escuchadas, mientras tú solo anhelas convertirte en una pieza única, esculpida con intención, no moldeada en serie? En un entorno saturado de copias y ruido, lo extraordinario nace de quienes se atreven a romper el molde, no de quienes se adaptan a él. Esto no va de encajar en las reglas del juego, sino de reinventarte desde lo profundo, usando la sabiduría estoica como mapa para transformar cada obstáculo en una oportunidad de ascenso. Hoy vamos a sumergirnos en métodos para forjar una identidad tan fiel a ti mismo que tu mera presencia deje huella. Es hora de superar la rutina, de soltar lo predecible y avanzar hacia una vida hecha a medida, no manufacturada al por mayor. Si algo dentro de ti susurra que ya es momento de dejar de pasar desapercibido y convertirte en una rareza valiosa que el mundo no pueda ignorar, quédate. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu historia. Pero antes, haz un compromiso contigo. Deja en los comentarios: hoy elijo ser hierro, no polvo. Moldeo mi grandeza con estoicismo. Esa será tu declaración de intención, tu paso firme hacia una vida con propósito, sin necesidad de aprobación externa. No te distraigas. Los 2 capítulos finales contienen las claves más poderosas de esta transformación. Cada párrafo cuenta. Cada idea puede ser la chispa que encienda tu evolución hacia un yo más sabio, fuerte y auténtico. Vamos a ello. Número 1. El amor propio y la autoestima. Recuerdo una época en mi vida en la que hablar de amor propio y autoestima me resultaba casi ajeno. Creía que estos conceptos eran accesorios, pensados para personas que, por alguna razón, necesitaban reafirmarse constantemente. Sin embargo, con el paso de los años, comprendí que el amor propio es un eje fundamental para nuestro bienestar emocional. No se trata de un lujo o de una etiqueta moderna, sino de una necesidad básica para poder vivir en plenitud. La primera vez que me di cuenta de la importancia del amor propio fue cuando atravesaba un periodo de inseguridad y confusión. Había fracasado en un proyecto que me entusiasmaba y empecé a cuestionarme mi valor como persona. Me preguntaba si había algo defectuoso en mí, algo que me incapacitara para tener éxito en lo que hacía. Con cada pensamiento negativo, mi ánimo se hundía más, y mi visión de mí mismo se oscurecía hasta el punto de sentirme inútil. Me obsesioné con la idea de que mi valor dependía de mis logros, y cuando esos logros no llegaban, creía que no valía nada. Fue en esa etapa cuando escuché por primera vez a alguien hablar de autocuidado y autovaloración de una manera que me hizo reflexionar. Un amigo cercano, notando mi estado de ánimo, me sugirió buscar ayuda profesional para trabajar mi autoestima. De inicio me resistí. Me parecía un acto de debilidad. ¿Acaso no podría yo resolver mis propios problemas? Sin embargo, cuando finalmente me atreví a acudir a terapia, comprendí que no se trataba de un gesto de debilidad, sino de valentía. Reconocer que necesitaba ayuda para navegar mis emociones fue un paso crucial en mi camino hacia el amor propio. A lo largo de las sesiones con mi terapeuta, aprendí que la autoestima es la forma en que nos valoramos a nosotros mismos y se construye sobre la imagen que tenemos de quiénes somos, de nuestras capacidades y de nuestro lugar en el mundo. El amor propio, por su parte, es esa energía interna que nos impulsa a cuidarnos, a protegernos y a darnos a nosotros mismos el afecto y la compasión que con frecuencia buscamos desesperadamente fuera. Entender esta diferencia me ayudó a ver que, si bien podemos tener una autoestima en determinado nivel, es el amor propio el que le da sostén y nutrimento constante. Uno de los descubrimientos más importantes en ese proceso fue darme cuenta de que mi autoestima fluctuaba en función de los resultados de mis acciones. Si obtenía buenos resultados, ya fuera en lo académico, en lo laboral o en lo personal, me sentía valioso. Por el contrario, cuando me equivocaba o no alcanzaba un objetivo, mi autoestima se desvanecía. Ese vaivén emocional se parecía a una montaña rusa. Un día podía sentirme invencible y al otro caer en un pozo de desvalorización. Comprendí que esta inestabilidad se debía a que no tenía un amor propio sólido, sino más bien uno condicionado por las circunstancias externas. Más adelante, empecé a buscar referencias y estudios sobre la autoestima
para entender la raíz de mis sentimientos. Descubrí que, desde la psicología, se suelen destacar varios componentes de la autoestima: el afecto que sentimos hacia nosotros mismos, la confianza en nuestras habilidades y la conciencia de nuestra dignidad y derechos. La autoestima sana no implica creernos superiores a los demás, sino reconocer nuestro valor intrínseco por el simple hecho de existir. Es, en esencia, la base que nos permite enfrentar desafíos con un sentido de competencia y esperanza, sin que los fracasos definan quiénes somos. En este proceso, también aprendí que el amor propio no es un acto egoísta o narcisista. Al contrario, es la capacidad de tener una relación sana y constructiva con uno mismo, lo que, paradójicamente, facilita las relaciones con los demás. Si me quiero y me cuido, es más probable que pueda ofrecerles a los otros un trato amable y genuino, porque mi bienestar interior no depende de que ellos llenen mis vacíos. Al mismo tiempo, si me respeto, es más fácil poner límites y expresar mis necesidades sin temor a la desaprobación externa. Uno de los ejercicios que mayor impacto tuvo en mí fue llevar un diario en el que apuntaba cada día algo que me hiciera sentir orgulloso de mí mismo. A veces era un logro tangible, como terminar un proyecto. Otras veces se trataba de algo aparentemente menor, como haber mostrado empatía con alguien que estaba pasando un mal momento, o haber resistido la tentación de caer en conductas que me hacían daño. Al comienzo, me costaba mucho encontrar motivos para sentirme orgulloso, porque mi mente estaba entrenada para señalar mis defectos en lugar de reconocer mis aciertos. Sin embargo, con la práctica constante, poco a poco fui reprogramando mis pensamientos y empecé a notar que mi conversación interna se tornaba más compasiva. La compasión hacia uno mismo es otro aspecto del amor propio que no siempre se comprende. Solemos ser muy duros con nosotros, nos juzgamos con severidad cuando cometemos errores y en algunos casos nos castigamos mentalmente con frases como ¿por qué soy tan tonto? O nunca hago nada bien. Esta agresión interna sabotea la posibilidad de aprender de los fracasos y en lugar de motivarnos, nos sume en la culpa y la vergüenza. Aprender a hablarnos con amabilidad y comprensión, igual que lo haríamos con un buen amigo que enfrenta dificultades, puede marcar una diferencia abismal en la forma en que procesamos la frustración y el fracaso. En mis lecturas, también me topé con la idea de que, a lo largo de nuestra vida, internalizamos ciertos mensajes que nos inculcan la necesidad de merecer el amor o el éxito. En muchas culturas, se nos enseña que debemos esforzarnos incansablemente para ser dignos de aprobación y que el amor, incluso el nuestro propio, depende de logros externos. Número 2. Deja de pasar tiempo con quienes no te valoran. Hubo un periodo en mi vida en el que me negaba a reconocer que ciertas personas a mi alrededor no me valoraban como yo creía merecer. Me costaba aceptarlo porque, en mi afán de mantener la armonía, solía justificar cualquier comportamiento con tal de evitar el conflicto. Si alguien me ignoraba o tomaba mis sentimientos a la ligera, en lugar de cuestionarlo y exigir un trato respetuoso, me decía a mí mismo que probablemente estaba exagerando o que tal vez no era tan grave. No sabía entonces el daño que me hacía al minimizar esas señales de desprecio y, sobre todo, lo mucho que afectaba a mi propia autoestima. Con el tiempo, y gracias a duras experiencias, aprendí que rodearnos de personas que no nos valoran tiene un costo muy elevado. Cuando invertimos energía y emociones en vínculos que no nos nutren, terminamos vacíos, sintiéndonos poco merecedores de afecto y hasta dudando de nuestro valor personal. Fue entonces cuando comencé a reflexionar acerca de la importancia de elegir conscientemente a quienes permitimos entrar y permanecer en nuestro espacio íntimo. Descubrí que así como cultivamos amistades y relaciones saludables, también debemos aprender a identificar y a alejarnos de aquellas que nos dañan o que al menos no nos aportan nada positivo. La primera vez que comprendí la magnitud de este tema fue tras una serie de desencuentros con un viejo amigo de la universidad. Llevábamos años conociéndonos y yo valoraba enormemente lo que creía era nuestra amistad.
Sin embargo, poco a poco, empecé a notar cómo sus comentarios iban cargados de un sarcasmo que, más que broma, era una crítica encubierta. Me decía cosas como: bueno, no creo que te alcance la experiencia para ese puesto de trabajo, o quizá deberías ponerte metas más realistas. Estas sugerencias, en lugar de ser consejos constructivos, me hacían sentir incompetente. Pero yo intentaba justificarlo, argumentando que era su manera de expresarse o que se preocupaba por mí. En otras ocasiones, lo invitaba a mis celebraciones personales, ya fuese un cumpleaños o algún logro obtenido, y él se encargaba de resaltar lo poco impresionante que le parecía. Podía decirme: bueno, tampoco es para tanto, a fin de cuentas mucha gente consigue lo mismo. Sus palabras me herían, pero yo lo dejaba pasar pensando que tal vez mi sensibilidad era excesiva. Sin embargo, mi intuición me repetía que algo no estaba bien. Mi cuerpo lo sentía. Cada vez que estábamos juntos, me invadía una tensión incómoda. Mis hombros se encogían y mi respiración se volvía superficial. Aún así, lo ignoraba y continuaba tratando de complacer a alguien que jamás mostraba genuino aprecio hacia mí. Los cuestionamientos empezaron a surgir. ¿Por qué sigo ahí, esforzándome en una relación donde no me siento valorado? ¿Por qué me aferro a la idea de una amistad que, en los hechos, parece estar plagada de críticas y comentarios despectivos? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía miedo. Miedo a sentirme solo, a quedarme sin amigos y a enfrentar la posibilidad de que, tal vez, me costara trabajo crear lazos nuevos. Sin embargo, al admitirlo, me di cuenta de que esa soledad en la que tanto temía caer ya la estaba viviendo internamente. ¿De qué servía compartir espacio con alguien que no apreciaba mi compañía y que, de manera más o menos sutil, me demostraba que no valía la pena? Al reflexionar más profundamente, comprendí un hecho importante. La forma en que los demás nos tratan refleja, en buena medida, lo que nosotros mismos permitimos. No se trata de culparnos por el comportamiento ajeno, pues cada persona es responsable de sus actos. Sin embargo, cuando continuamos interactuando con alguien que nos hiere, sin poner límites o sin alejarnos, enviamos el mensaje de que está bien que lo haga. Por eso, uno de los pasos fundamentales para dejar de pasar tiempo con quienes no nos valoran es practicar la autovaloración. ¿Cómo? Empezando por reconocer que merecemos un trato digno y respetuoso y que la compañía de alguien que nos menosprecia no es un mal necesario, sino un obstáculo para nuestro bienestar. Fue entonces cuando, en mi búsqueda de respuestas, consulté recursos de psicología y autoconocimiento. Encontré que la dinámica de soportar o tolerar malos tratos suele estar muy relacionada con la baja autoestima y, en algunos casos, con patrones aprendidos en la infancia. Si, de pequeños, vimos que la crítica constante o el sarcasmo eran la manera habitual de expresarse en nuestro entorno, tal vez internalizamos la idea de que así son las relaciones. O si nuestras figuras de apego nos hacían sentir que nunca éramos suficientes, podemos crecer con la sensación de que cualquier trato, incluso uno que no nos valore, es mejor que nada. Identificar y sanar estas heridas nos ayuda a dejar de normalizar situaciones que, en realidad, son tóxicas. A partir de ese momento, decidí hacer un ejercicio de introspección. Escribí en un cuaderno los nombres de las personas con las que me relacionaba habitualmente, ya fueran familiares, amigos o compañeros de trabajo. Junto a cada uno, hice una lista de los sentimientos que surgían en mí al pensar en ellos y las características principales de la relación. Sin ánimo de juzgar, traté de ser honesto acerca de si sentía apoyo, cariño, respeto, o si, por el contrario, percibía manipulación, desprecio o indiferencia. Este ejercicio, aunque sencillo, fue revelador. Me permitió ver con claridad aquellas relaciones que realmente me sumaban y aquellas que me drenaban emocionalmente. Uno de los mayores descubrimientos fue que no solo se trataba de una o dos personas, sino de varios vínculos que parecían haberse tornado insanos. Había compañeros de trabajo que constantemente minimizaban mis ideas,
o se aprovechaban de mi buena disposición para delegarme sus responsabilidades, sin nunca reconocer mi esfuerzo. Número 3. Ten claros tus límites. Durante años creí que el compromiso con los demás y la necesidad de complacer a quienes me rodeaban era sinónimo de generosidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que esa actitud, lejos de ser una virtud, me estaba alejando de mi verdadero yo y minando mi bienestar emocional. Me costaba reconocer que, al no saber decir no, estaba cediendo parte de mi esencia y permitiendo que otros definieran mis prioridades. En aquel entonces, solía aceptar cada invitación, cada favor y cada compromiso, sin cuestionar si realmente coincidían con mis necesidades o mis deseos. La idea de rechazar a alguien o de establecer límites me resultaba abrumadora, pues temía que el conflicto o el rechazo fueran la consecuencia inevitable. Sin embargo, cuanto más me entregaba, más notaba una sensación de vacío, como si mi energía vital se disipara en una maraña de responsabilidades ajenas a mis propios intereses. Fue entonces cuando, a fuerza de desgaste, comprendí que algo debía cambiar. La revelación llegó en forma de una experiencia particularmente dolorosa. En una ocasión, me encontré envuelto en una situación laboral en la que, sin haberme percatado, acepté asumir tareas que excedían mi capacidad y que no correspondían a mis funciones reales. Día tras día, me vi forzado a decir sí a pedidos que me sobrepasaban, y mi rendimiento comenzó a resquebrajarse. No solo estaba comprometiendo mi salud física y mental, sino que también me estaba haciendo ver como una persona de la que se podía abusar. Ese episodio me obligó a reflexionar profundamente sobre la importancia de establecer límites claros y firmes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Comprendí que los límites personales no son barreras para el amor o la cooperación, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Cuando permitimos que otros traspasen los confines de lo que consideramos aceptable, estamos enviando el mensaje de que nuestro bienestar es negociable. Por el contrario, aprender a decir no cuando algo no se alinea con nuestros valores o necesidades es una muestra de madurez y autocuidado. Los límites funcionan como un espacio sagrado que protege nuestra integridad emocional y nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de equilibrio. Esta lección me impulsó a replantear mis relaciones interpersonales. Empecé a notar que, en muchas ocasiones, las personas que me rodeaban no se detenían a preguntar si realmente estaba de acuerdo o si mis propias necesidades habían sido consideradas. Más bien, se aprovechaban de mi tendencia a complacer y a evitar el conflicto. Así, poco a poco, fui reconociendo patrones de conducta que, en apariencia inocuos, me estaban llevando a una dinámica de dependencia emocional y autoanulación. Fue doloroso darme cuenta de que, en el intento de agradar a todos, estaba perdiendo el contacto con mi verdadera identidad. El proceso de aprender a tener claros mis límites no fue inmediato ni exento de dificultades. Tuve que enfrentar el temor al rechazo y a la desaprobación, miedos que durante mucho tiempo habían gobernado mi manera de relacionarme. Sin embargo, poco a poco, a través de la reflexión y el autoconocimiento, entendí que la autenticidad reside en el coraje de decir lo que uno siente y en la capacidad de reconocer que no se puede satisfacer las expectativas de todos. Este descubrimiento me llevó a cultivar una relación más honesta conmigo mismo, basada en el respeto y en la aceptación de mis propias necesidades. Una de las herramientas que más me ayudó en este camino fue el diálogo interno. Aprendí a identificar esos pensamientos automáticos que me impulsaban a ceder ante demandas que no correspondían a mi verdadero yo. Por ejemplo, cada vez que me invadía el temor a herir a alguien o a parecer egoísta, me recordaba que el primer paso para construir relaciones sanas es cuidar de uno mismo. Establecer límites es, en definitiva, un acto de amor propio. Cuando uno se valora lo suficiente, es capaz de discernir entre lo que le aporta bienestar y aquello que, en cambio, le drena su energía. Esa conciencia me permitió transformar mi manera de relacionarme, haciéndome más asertivo y menos susceptible a manipulaciones,
o a la crítica injustificada. También fue fundamental aprender a comunicar mis límites de manera clara y respetuosa. Descubrí que la forma en la que expresamos nuestras necesidades puede marcar la diferencia en la respuesta que recibimos. No se trata de imponer reglas de manera autoritaria, sino de dialogar desde la empatía y la honestidad. En una ocasión, durante una conversación con un amigo muy cercano, decidí manifestar de forma sincera que necesitaba un espacio para mí mismo y que no podía asumir ciertas responsabilidades que él esperaba de mí. Aunque la situación fue inicialmente incómoda, a posteriori, ese gesto de sinceridad fortaleció nuestra amistad, ya que ambos pudimos ver que el respeto mutuo es la base de cualquier relación duradera. Número 4. Sé mentalmente estable. Recuerdo claramente una etapa de mi vida en la que mi mente se sentía como un torbellino incesante, un laberinto de pensamientos desordenados que parecían competir sin tregua por mi atención. Aquellos días, la incertidumbre y la ansiedad se apoderaban de cada rincón de mi ser y me encontraba constantemente inmerso en un ciclo de dudas y autocríticas que me alejaban de la claridad y la paz interior. Sin embargo, a través de un proceso largo y a menudo doloroso de introspección, descubrí que alcanzar la estabilidad mental no era un destino inalcanzable, sino una construcción diaria que requería compromiso, autoconocimiento y la adopción de nuevas herramientas para gestionar el caos interno. Al principio me sentía abrumado por la cantidad de pensamientos negativos que emergían sin control. La mente, en esos momentos, parecía un escenario en el que se representaban obras trágicas. La autocrítica, el miedo al fracaso y la incertidumbre se entrelazaban de forma tan intensa que me impedían disfrutar de cualquier instante de calma. Fue entonces cuando comprendí que debía aprender a distinguir entre los pensamientos que realmente me servían y aquellos que solo contribuían a minar mi bienestar. Empecé a cuestionar la veracidad de mis ideas, a analizar sus orígenes y a replantear la manera en la que me relacionaba con ellas, reconociendo que, a menudo, la mente juega con ilusiones que distorsionan la realidad. Una de las primeras herramientas que me ayudó en este camino fue la práctica regular de la meditación. Al principio, me resultó difícil sentarme en silencio y observar mis pensamientos sin intentar cambiarlos o juzgarlos. Pero con el tiempo, descubrí que el simple acto de respirar conscientemente me permitía anclarme en el presente. La meditación se transformó en un refugio, un espacio sagrado donde podía ser testigo de mis emociones y pensamientos sin sentirme abrumado por ellos. Cada sesión me enseñaba a soltar la rigidez del control excesivo y a aceptar que la mente, con sus altibajos, es parte intrínseca de la experiencia humana. Junto a la meditación, la escritura se convirtió en otra herramienta fundamental para alcanzar la estabilidad mental. Empecé a llevar un diario en el que plasmaba mis inquietudes, temores, logros y pequeñas victorias diarias. Ver mis pensamientos escritos me permitía organizarlos y analizarlos de forma objetiva. A través de ese ejercicio, me di cuenta de que muchas de las ideas que me asediaban carecían de fundamento o eran exageradas. El acto de poner palabras en papel me ayudó a estructurar mi mundo interno, a reconocer patrones de pensamiento que repetidamente me llevaban por caminos de ansiedad y a desarrollar estrategias para transformar esas ideas negativas en afirmaciones que me impulsaran a avanzar. En mi búsqueda por comprender y dominar mi mente, también decidí acudir a terapia. Reconocer que necesitaba ayuda profesional fue un paso crucial, pues me permitió ver mis procesos internos desde otra perspectiva y comprender las raíces profundas de mis miedos y autolimitaciones. Mi terapeuta me ayudó a desentrañar episodios del pasado que habían dejado cicatrices en mi psique y me enseñó a practicar la autocompasión en lugar de la autocrítica destructiva. A través de las sesiones, aprendí que la mente no es un enemigo a combatir, sino un aliado que, cuando se entiende y se cuida, puede proporcionar insights valiosos y fomentar un crecimiento personal significativo. Parte de la estabilidad mental, comprendí,
reside en la capacidad de poner límites a la sobrecarga de estímulos. Vivimos en una sociedad en la que la información fluye de manera incesante y la mente a menudo se ve saturada por noticias, redes sociales y responsabilidades interminables. Número 5. Cuida tu tiempo como un tesoro. Recuerdo que en mis años de juventud, el tiempo se presentaba ante mí como un recurso inagotable, un vasto horizonte en el que parecía que cada día se extendía sin límites y sin consecuencias. Me entregaba a la distracción, a la procrastinación y a perderme en trivialidades, convencido de que siempre habría una nueva oportunidad para lograr aquello que soñaba. Sin embargo, con el paso de los años, he aprendido que el tiempo no es algo que se acumule ni se reponga, sino un bien precioso que, una vez perdido, nunca se recupera. En un momento de mi vida viví una experiencia que marcó un antes y un después en mi relación con el tiempo. Era una etapa en la que me sentía abrumado por las obligaciones, pero a la vez me daba cuenta de que dedicaba demasiado de mi energía a actividades que, en el fondo, no me aportaban satisfacción ni crecimiento personal. Las horas se esfumaban entre tareas sin sentido, reuniones interminables y momentos en los que, sin darme cuenta, me había perdido en redes sociales o en conversaciones superficiales. Esa sensación de vacío y de haber desperdiciado momentos valiosos me despertó con una fuerza inesperada. Comprendí que debía cuidar mi tiempo como si fuera el tesoro más preciado de mi existencia. La realización llegó de forma gradual. Comencé a observar mis hábitos diarios y a preguntarme, con una honestidad que antes me costaba admitir, si lo que hacía realmente se alineaba con mis valores y mis objetivos. Me pregunté, ¿por qué permito que mi jornada se llene de actividades que, al final del día, no me hacen sentir realizado? La respuesta no fue simple, pero entendí que mi tiempo debía estar dedicado a aquello que nutriera mi mente, mi espíritu y mi bienestar. Así empecé a replantearme mi rutina, estableciendo prioridades y aprendiendo a decir no cuando algo no contribuía a mi crecimiento, o, peor aún, me alejaba de lo que verdaderamente anhelaba. Un ejemplo concreto que marcó esta transformación fue el momento en que decidí reducir el tiempo que pasaba navegando sin rumbo por Internet. Antes, mis días se veían inundados por mensajes constantes, notificaciones y distracciones digitales que fragmentaban mi atención. Poco a poco, me di cuenta de que esas pequeñas interrupciones se convertían en ladrones silenciosos que robaban minutos, horas e incluso días enteros que podía haber empleado en proyectos creativos o en construir relaciones más significativas. Fue entonces cuando instauré en mi vida la regla de desconexión consciente. Períodos determinados en los que me alejaba de las pantallas y me entregaba por completo a actividades que realmente me llenaban, como la lectura, el ejercicio y la meditación. Esta nueva perspectiva no solo transformó mi manera de gestionar el tiempo, sino que también impactó positivamente en mi estado de ánimo y en mi productividad. Empecé a planificar mis días con intención, asignando bloques de tiempo para tareas específicas y reservando momentos para el descanso y la reflexión. Descubrí que, al ser consciente de cada minuto que invertía, me sentía más en control de mi vida y menos a merced de los imprevistos. La planificación se convirtió en una especie de brújula que me ayudaba a orientar mis acciones hacia mis objetivos, permitiéndome alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Aprender a cuidar mi tiempo también implicó reconocer la importancia de la pausa y del silencio interior. En medio del ajetreo constante, me di cuenta de que detenerme a reflexionar era tan crucial como avanzar. Estos momentos de introspección me permitieron reconectar conmigo mismo, analizar mis logros y mis errores y ajustar el rumbo en función de lo que realmente quería lograr. Empecé a ver la pausa no como una pérdida de tiempo, sino como un acto necesario para renovar energías y recargar mi espíritu. Comprendí que, al cuidar mi tiempo, también me estaba cuidando a mí mismo. Otro aprendizaje fundamental fue entender que no todo lo urgente es verdaderamente importante.
Durante mucho tiempo viví en un estado de urgencia constante, atendiendo a tareas y compromisos que parecían apremiantes, pero que en el fondo no contribuían a mis objetivos personales ni a mi felicidad. Fue en ese momento cuando empecé a diferenciar entre lo que era urgente y lo que era verdaderamente significativo. Aprender a priorizar me permitió identificar aquellas actividades que, a largo plazo, tenían un impacto positivo en mi vida y a relegar o incluso descartar aquellas que solo servían para llenar el tiempo sin aportar valor. Número 6. Aprende a estar solo antes de tener una pareja. Antes la idea de estar solo me llenaba de inquietud, pues creía que la felicidad dependía únicamente de compartir la vida con otra persona. Sin embargo, a medida que fui creciendo y aprendiendo de mis propias experiencias, comprendí que aprender a estar solo es uno de los regalos más valiosos que uno puede darse antes de buscar una relación de pareja. En un principio, mi mente se resistía a la idea de la soledad, interpretándola como un fracaso personal o como un estado que debía ser superado a toda costa. Me encontraba constantemente en la búsqueda de compañía, en el afán de llenar esos espacios vacíos con la presencia de alguien más, sin detenerme a reflexionar si esa búsqueda respondía a una necesidad real o a un miedo a enfrentarme a mí mismo. Con el tiempo, me di cuenta de que esta dependencia afectiva no solo me impedía crecer como individuo, sino que también creaba relaciones en las que la necesidad de aprobación y el temor al abandono marcaban el compás de cada interacción. El primer paso para aprender a estar solo fue reconocer que mi valor no dependía de tener a alguien a mi lado. Comencé a dedicar tiempo a conocerme, a explorar mis gustos, mis pasiones y, sobre todo, a aceptar mis imperfecciones. Descubrí que la soledad, lejos de ser una condena, es una oportunidad para reconectar con uno mismo y descubrir aquello que nos hace únicos. Fue en esos momentos de introspección cuando entendí que, para poder compartir mi vida de forma plena y genuina, debía antes estar en paz conmigo mismo. La experiencia me enseñó que la soledad es un estado natural, no un error que deba corregirse a cualquier costo. Aprender a estar solo implica aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, a descubrir que nuestros pensamientos, sueños y anhelos son un reflejo de quienes somos en lo más profundo. En ese proceso se abre un espacio para el autoconocimiento y la transformación personal, y se sientan las bases para establecer relaciones de pareja saludables y equilibradas. Sin una base sólida de amor propio, es fácil caer en relaciones codependientes en las que se busca llenar un vacío interno con la presencia del otro, olvidando que la verdadera plenitud se construye desde el interior. Recuerdo claramente la sensación de liberación que experimenté el día en que decidí pasar una tarde entera sin la constante compañía de nadie más. Me entregué a actividades que siempre había relegado en favor de la compañía de otros. Leer un libro que me había llamado la atención, pasear sin rumbo fijo por la ciudad y simplemente disfrutar del silencio que me permitía escuchar mis propios pensamientos. Esa experiencia me mostró que en la soledad podía encontrar respuestas a preguntas que durante años había ignorado por temor a enfrentarme a ellas. Comprendí que cada momento a solas era una oportunidad para redescubrir mis valores, para nutrir mi mente y para consolidar una relación de respeto y cariño hacia mí mismo. En este camino, la meditación y la escritura se convirtieron en aliados inseparables. La práctica diaria de la meditación me permitió aquietar el ruido del mundo exterior y sintonizar con mi voz interior. Con cada sesión, aprendí a observar mis emociones sin juzgarlas, a aceptar mis miedos y a reconocer que la soledad no es enemiga, sino una aliada que nos impulsa a crecer. La escritura, por otro lado, se transformó en un espacio seguro en el que plasmaba mis inquietudes, mis logros y mis aprendizajes. Cada palabra escrita era un recordatorio de que mi existencia no dependía de la validación externa, sino de la autenticidad con la que vivía mi día a día. La transformación no fue inmediata, y en ocasiones el miedo a la soledad volvía a asomarse, recordándome que aún tenía mucho que aprender.
Hubo días en los que me cuestionaba si realmente valía la pena invertir tanto tiempo en conocerme a mí mismo, o si era más sencillo sumergirme en relaciones que, en apariencia, prometían llenar ese vacío. Sin embargo, con cada experiencia y cada lección aprendida, fui fortaleciendo mi capacidad para estar solo sin sentirme incompleto. Descubrí que, cuando uno se siente pleno en su propia compañía, las relaciones de pareja dejan de ser una necesidad imperiosa y se convierten en una opción consciente, una decisión basada en el deseo de compartir una vida enriquecedora con alguien que complemente, y no que complete, mi ser. La importancia de aprender a estar solo antes de tener una pareja radica en la capacidad de establecer límites y de conocer nuestras propias necesidades. Cuando uno se siente completo consigo mismo, se vuelve más claro lo que se busca en una relación, se establecen expectativas realistas y se evita caer en dinámicas de dependencia emocional. Esta madurez interior permite que la relación se construya desde un lugar de reciprocidad y respeto mutuo, donde ambos individuos pueden crecer sin dejar de ser quienes son. Por el contrario, si buscamos una pareja para llenar un vacío interno, corremos el riesgo de proyectar en el otro nuestras inseguridades y miedos, creando así una relación desequilibrada en la que ninguno de los dos puede desarrollarse plenamente. Número 7. Enfócate y cree en ti. Imagina que cada día es un lienzo en blanco, una oportunidad única para plasmar en él tus sueños y aspiraciones. En medio del ruido constante y las distracciones que inundan la vida moderna, se esconde una verdad esencial. El poder de transformar tu realidad reside en el enfoque y en la fe inquebrantable en ti mismo. Este no es un llamado a negar los desafíos o a ignorar las dudas, sino una invitación a descubrir la fuerza interna que te impulsa a avanzar, a reinventarte y a convertir cada obstáculo en un peldaño hacia tus metas. Al centrar tu atención en lo que verdaderamente importa y confiar en tu capacidad para lograrlo, abres la puerta a un universo de posibilidades, donde cada acción, cada decisión, se vuelve un acto de creación consciente. Recuerdo un periodo en mi vida en el que la incertidumbre y la duda parecían ser mis compañeros constantes. Durante esos días, me encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos negativos, en el que la voz interior se volvía implacable, recordándome mis errores y haciéndome cuestionar cada paso que daba. En medio de ese caos, comprendí que el primer paso para transformar mi realidad era aprender a enfocarme en lo que verdaderamente importaba y sobre todo creer en mí mismo. Al principio me costaba ver más allá de las circunstancias que me rodeaban. Cada desafío parecía insuperable y mi mente se llenaba de «no puedo» y «no soy suficiente». Sin embargo, poco a poco, me di cuenta de que esa autocrítica severa solo alimentaba la parálisis y el miedo. Fue en ese momento cuando decidí cambiar el rumbo. Entendí que, para avanzar, debía concentrarme en mis fortalezas, en mis sueños y en el poder que tenía para moldear mi propio destino. Comencé a trabajar en mi enfoque a través de pequeños hábitos diarios. Cada mañana me reservaba unos minutos para meditar y aclarar mis pensamientos, permitiéndome ordenar mis prioridades y establecer metas realistas. Esa práctica me enseñó a observar mis emociones sin juzgarlas y a identificar cuáles eran las que me impulsaban hacia adelante y cuáles, en cambio, me frenaban. Con el tiempo, la meditación se convirtió en un ancla, un momento sagrado en el que me conectaba con mi esencia y recordaba la importancia de creer en mis capacidades. Paralelamente, empecé a escribir un diario en el que plasmaba mis logros, por pequeños que parecieran, y las lecciones aprendidas de cada tropiezo. Esa práctica de la escritura me permitió reconocer el progreso que iba logrando, aunque fuera de manera imperceptible al inicio. Al ver mis avances escritos, empecé a reconstruir una imagen positiva de mí mismo, una imagen basada en la constancia, en la resiliencia y en la determinación de seguir adelante, a pesar de las dificultades. Cada palabra en ese diario se transformaba en un recordatorio de que el cambio era posible y que el primer paso para lograrlo era creer en mi propio valor. El proceso no fue inmediato,
ni estuvo exento de recaídas. Hubo momentos en los que la autocrítica volvía a asomar y el miedo a fracasar amenazaba con desbordar mi capacidad de concentración. Sin embargo, aprendí a ver cada tropiezo como una oportunidad para reforzar mi compromiso conmigo mismo. Número 8. Elimina las expectativas. Recuerdo un tiempo en el que vivía atrapado en un laberinto de ideas preconcebidas, en el que cada paso que daba estaba marcado por lo que debería suceder. Me aferraba a un futuro idealizado, a la creencia de que si seguía un plan inflexible, todo encajaría a la perfección. Sin embargo, la vida, en su esencia impredecible, me demostró que ese aferrarme a expectativas rígidas solo me alejaba de la auténtica experiencia del presente. Durante años, mis expectativas eran como un filtro distorsionador. Cada situación era juzgada en función de si cumplía o no con ese guión mental que había construido. En vez de disfrutar de lo que cada día me ofrecía, me encontraba analizando y lamentando aquello que no se ajustaba a mis ideales. La frustración y la desilusión se convirtieron en compañeros constantes, y cada pequeño desvío del camino que había imaginado era interpretado como un fracaso personal. Poco a poco, entendí que el verdadero obstáculo no era la realidad, sino mis propias expectativas. El primer paso hacia la liberación fue cuestionar esas ideas preestablecidas. Empecé a preguntarme de dónde provenían y si realmente tenían un valor intrínseco o eran simplemente reflejo de condicionamientos sociales y personales. Descubrí que muchas veces las expectativas se nutren de miedos, el temor a lo desconocido, a la pérdida del control y al rechazo. Al reconocer estos miedos, pude darme cuenta de que lo que realmente necesitaba era soltar el afán de predecir el futuro y, en cambio, abrazar la incertidumbre como parte natural del vivir. A través de la meditación, encontré un refugio para mi mente. Al sentarme en silencio y observar mis pensamientos, comencé a identificar aquellas creencias rígidas que me impedían disfrutar del momento presente. Cada sesión me enseñaba a soltar un poco más, a aceptar que la vida se desarrolla de manera orgánica y que no todo puede ni debe planearse. La práctica de la meditación me ofreció una perspectiva fresca. En lugar de luchar contra lo inesperado, podía fluir con él, descubriendo en cada giro del destino una nueva oportunidad para aprender. Paralelamente, el acto de escribir se convirtió en un poderoso aliado. Empecé a llevar un diario en el que plasmaba mis vivencias, mis desilusiones y, sobre todo, mis aprendizajes. Al poner en palabras mis frustraciones, me di cuenta de que muchas de ellas surgían precisamente porque había impuesto expectativas demasiado elevadas o irreales sobre mí mismo y sobre los demás. Escribir me ayudó a reconocer que, al soltar esas ideas fijas, habría espacio para la espontaneidad, la creatividad y la autenticidad. Otro descubrimiento fundamental fue el impacto que tenían mis expectativas en las relaciones interpersonales. Muchas veces esperaba que amigos, familiares o compañeros se comportaran de cierta manera, y cuando no lo hacían, la decepción se transformaba en resentimiento. Al liberarme de esas expectativas, aprendí a aceptar a las personas tal y como son, sin tratar de moldearlas según mis propios ideales. Este cambio de actitud no solo mejoró la calidad de mis relaciones, sino que también me permitió conectar de manera más genuina, sin la presión de que todo encajara en un molde preestablecido. Eliminar las expectativas, sin embargo, no significó renunciar a tener sueños o metas. Al contrario, se trató de transformar la manera en la que me relacionaba con ellos. Comprendí que los objetivos son valiosos cuando son una fuente de motivación, pero cuando se convierten en una cadena que impide disfrutar del camino, pierden su esencia. Aprendí a ver cada meta como una guía flexible, un faro que ilumina el camino sin dictar cada paso de forma estricta. Número 9. Aprende habilidades valiosas. Antes mi mundo se reducía a lo familiar y lo cómodo, sin darme cuenta de que el aprendizaje no se limitaba a lo que se enseña en las aulas. Descubrí que cada experiencia, cada error y cada pequeño acierto contenían en sí mismos la semilla del crecimiento.
Así comencé mi viaje hacia el autodescubrimiento, explorando áreas que siempre me habían despertado curiosidad, desde la gestión emocional hasta el dominio de nuevas tecnologías, pasando por habilidades de comunicación, resolución de problemas y creatividad. Me di cuenta de que estas competencias no solo enriquecen nuestra vida profesional, sino que también tienen el poder de transformar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. El proceso no fue inmediato, ni exento de desafíos. Al principio, sentí la frustración de enfrentarme a temas complejos y de cometer errores que me hacían dudar de mi capacidad. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una lección invaluable. Empecé a entender que aprender habilidades valiosas no se trata de alcanzar la perfección en un instante, sino de abrazar el proceso de aprendizaje con paciencia y perseverancia. Cada nueva habilidad adquirida era una pequeña victoria, una herramienta más en mi arsenal que me ayudaba a superar los momentos difíciles y a proyectarme hacia el futuro con mayor confianza. Una de las estrategias que marcó un antes y un después en mi camino fue la organización consciente de mi tiempo. Decidí que, si realmente quería crecer, debía destinar momentos específicos del día al aprendizaje. Establecí una rutina en la que, entre la vorágine de las obligaciones diarias, reservaba tiempo para leer, practicar y reflexionar sobre lo que estaba aprendiendo. Esta disciplina me permitió integrar el conocimiento de manera orgánica en mi vida, transformando cada minuto invertido en una inversión en mi propio futuro. Con el tiempo, esa constancia me permitió notar que la adquisición de nuevas habilidades no solo ampliaba mis horizontes, sino que también alimentaba mi motivación para seguir explorando y superándome. El aprendizaje colaborativo también jugó un papel fundamental en mi evolución. Descubrí que compartir experiencias y conocimientos con otras personas apasionadas por el crecimiento personal enriquecía mi perspectiva de maneras insospechadas. Participar en talleres, cursos y encuentros de intercambio de ideas me permitió ver distintos enfoques y metodologías, lo que me ayudó a desarrollar un pensamiento más crítico y flexible. Las conversaciones con otros aprendices me impulsaban a salir de mi zona de confort, a cuestionar mis creencias limitantes y a abrirme a nuevas formas de entender y enfrentar la realidad. Una experiencia particularmente transformadora fue cuando me adentré en el mundo de la programación. Nunca imaginé que aprender a codificar pudiera no solo abrirme puertas en el ámbito profesional, sino también enseñarme a pensar de forma lógica y estructurada. Las largas horas de estudio y práctica me confrontaron con mis propias limitaciones, pero a la vez me mostraron que, con persistencia, cada dificultad se podía superar. Ese proceso me enseñó que cada habilidad, por muy ajena que pareciera a mi zona habitual, podía convertirse en una herramienta poderosa para reinventar mi futuro. La sensación de dominar algo nuevo, de convertir lo desconocido en parte de mi repertorio, fue un impulso decisivo para seguir aprendiendo y creciendo. El impacto de adquirir habilidades valiosas trascendió lo individual y se reflejó en todas mis relaciones y ámbitos de la vida. Empecé a notar que, al enriquecer mi conocimiento, me volvía más receptivo a las ideas de los demás y más capaz de contribuir en conversaciones y proyectos colectivos. La autoconfianza que ganaba al dominar nuevos temas se traducía en una comunicación más asertiva y en la capacidad de abordar desafíos con una mente abierta y proactiva. Aprender se convirtió en un proceso transformador que me permitió construir una versión de mí mismo más resiliente, adaptable y creativa. Número 10. Cuida de ti mismo, ve al gym. Antes de que la ciudad despertara y el bullicio se apoderara de las calles, ya había encontrado mi refugio en el eco de mis propios pasos sobre el pavimento. En esos momentos en que la madrugada es silenciosa y el mundo parece detenerse, comprendí que cuidar de mí mismo no era un lujo, sino una necesidad ineludible. El gimnasio se convirtió en ese santuario personal donde, con cada gota de sudor, reafirmaba mi compromiso de transformar mi vida y mi mente. Allí, entre el sonido rítmico de las mancuernas y el latido constante de mi corazón, descubrí una nueva forma de vivir,
una en la que el esfuerzo físico se fundía con el crecimiento interior. En esos primeros días, entrar al gimnasio fue como adentrarse en un territorio desconocido y al mismo tiempo ancestral. No se trataba solo de levantar pesas o correr en una cinta, sino de confrontar mis propios límites y aprender a respetar mi cuerpo como el templo que siempre había sido. Cada entrenamiento se convirtió en una metáfora de la vida. Había momentos en los que la fatiga y el dolor parecían insuperables, y otros en los que la superación personal me impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades. En ese ambiente de disciplina y constancia, entendí que cada repetición y cada serie eran pasos que me acercaban a una versión más fuerte, tanto física como emocionalmente. La transformación no se limitó a cambios visibles en el espejo, sino que se reflejó en mi manera de pensar y de enfrentar los retos diarios. Con el tiempo, aprendí que el gimnasio era un espacio donde se forjaban hábitos de vida saludables, donde el compromiso con uno mismo se traducía en una mentalidad de perseverancia y resiliencia. Al cuidar de mi cuerpo, empecé a cuidar también de mi mente. Las largas sesiones de entrenamiento me enseñaron a meditar en movimiento, a encontrar en cada esfuerzo una oportunidad para conectar con mi interior y a descubrir que el dolor y el sacrificio, cuando se abordan con determinación, son los cimientos de un bienestar duradero. Cada día, al pisar esa sala de ejercicios, me recordaba que la constancia y el autocuidado eran la clave para una vida plena. No se trataba de compararme con otros o de alcanzar estándares inalcanzables, sino de reconocer mis propios logros, por pequeños que fueran, y de celebrar el progreso personal. El gimnasio dejó de ser simplemente un lugar para trabajar los músculos y se transformó en un espacio de autodescubrimiento, donde aprender a superar mis debilidades me brindó la confianza necesaria para enfrentar los desafíos del mundo exterior. Fue allí donde comprendí que el primer paso para cuidar de mí mismo era aceptarme tal como soy, con mis virtudes y defectos, y comprometerme a crecer día a día. La disciplina adquirida en cada sesión se trasladó a otras áreas de mi vida. Empecé a organizar mi día con una precisión que antes desconocía, reservando tiempo para la meditación, la lectura y otras actividades que alimentaban mi espíritu. Aprendí a priorizar mi bienestar, a decir no cuando era necesario y a establecer límites claros que protegieran mi energía. Este nuevo enfoque transformó mis relaciones, mi trabajo y mi percepción del tiempo, recordándome constantemente que el verdadero cambio proviene del cuidado que nos brindamos a nosotros mismos. Además, la experiencia en el gimnasio me enseñó la importancia del equilibrio. No se trataba únicamente de empujar mis límites físicos, sino de aprender a escuchar a mi cuerpo y a respetar sus necesidades. Hubo momentos en los que comprendí que descansar era tan crucial como entrenar y que la recuperación era parte integral del proceso de transformación. Esta lección me ayudó a construir una relación sana y respetuosa con mi cuerpo, donde el cuidado personal se volvía una prioridad y la salud se entendía como un equilibrio entre esfuerzo y bienestar. Con el paso del tiempo, el acto de ir al gym dejó de ser una obligación y se transformó en una celebración diaria de la vida. Cada sesión se convirtió en un ritual en el que reafirmaba mi compromiso con el autocuidado, un recordatorio constante de que merezco invertir en mi salud y en mi felicidad. Esa dedicación me permitió no solo moldear mi físico, sino también fortalecer mi autoestima y desarrollar una mentalidad de superación que se reflejaba en cada aspecto de mi vida. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que cuidar de mí mismo y dedicar tiempo al gimnasio fue una decisión que transformó mi existencia. Ese espacio se convirtió en el escenario donde aprendí a valorar cada pequeño logro, a enfrentar los desafíos con determinación y a descubrir que el verdadero tesoro reside en el bienestar integral de cuerpo y mente. Número 11. Sé exclusivo. A veces, en medio del estruendo cotidiano y la vorágine de compromisos, uno se siente arrastrado por la corriente sin detenerse a cuestionar qué es lo que realmente nutre su alma. Una mañana,
mientras caminaba por una calle poco transitada y observaba el contraste entre la agitación del centro y la calma de los rincones olvidados, comprendí que había llegado el momento de hacer una pausa y replantear mis prioridades. Decidí que mi vida debía ser un reflejo de mis valores más profundos y no un cúmulo de conexiones y actividades impuestas por la inercia social. Así, opté por abrazar la idea de ser exclusivo. No se trata de cerrar puertas, sino de abrir solo aquellas que resuenen con mi verdad interna y permitan el florecimiento de mi potencial. La exclusividad, en este sentido, no es sinónimo de elitismo o de limitar las oportunidades, sino de filtrar lo superfluo para concentrarse en lo verdaderamente valioso. Se trata de un acto de autocuidado profundo, en el que cada decisión se vuelve un ejercicio de discernimiento. Con el tiempo, aprendí que en un mundo saturado de opciones, ser selectivo me permitía invertir mi tiempo y energía en aquello que contribuía a mi crecimiento personal y profesional. Dejar de lado lo efímero y lo pasajero me ayudó a construir un espacio interior donde la calidad prevalecía sobre la cantidad y donde cada relación o proyecto se evaluaba en función de su capacidad para aportar autenticidad y sentido a mi existencia. En el terreno de las relaciones interpersonales, ser exclusivo implicó replantear mi forma de conectar con los demás. Durante muchos años, intenté abarcarlo todo, buscando en cada persona una chispa de validación o un reflejo de mi identidad. Sin embargo, descubrí que mantener vínculos superficiales o forzados solo me alejaba de la posibilidad de desarrollar relaciones profundas y enriquecedoras. Al decidir ser selectivo, comencé a rodearme de personas que compartían mis ideales, que me impulsaban a ser la mejor versión de mí mismo y que, a su vez, encontraban en mi compañía un refugio sincero. Este enfoque no solo fortaleció mi autoestima, sino que también me enseñó que la verdadera conexión se forja en el crisol del respeto mutuo y la autenticidad. En el ámbito profesional, la exclusividad se tradujo en la capacidad de elegir proyectos y colaboraciones que realmente reflejaran mi visión y mis habilidades. En lugar de dispersarme en iniciativas que no se alineaban con mis objetivos, opté por focalizar mis esfuerzos en aquellas oportunidades que me desafiaban a crecer y a innovar. Esta estrategia me permitió consolidar una reputación basada en la calidad de mi trabajo y en el compromiso inquebrantable con mis valores. Al ser selectivo con las oportunidades laborales, aprendí a valorar mi tiempo como el recurso más preciado, dirigiéndolo hacia metas que no solo enriquecían mi carrera, sino que también contribuían a mi desarrollo integral. Adoptar una actitud exclusiva también significó un proceso de introspección y autoconocimiento. Descubrí que para poder ser selectivo en mis elecciones, era imprescindible entender cuáles eran mis verdaderos anhelos y qué me motivaba en lo más profundo. Esta búsqueda interna me llevó a cuestionar las creencias heredadas y a desechar aquellas que ya no me servían para evolucionar. Así, aprendí a identificar las oportunidades que, lejos de ser tentadoras por su novedad o popularidad, representaban una auténtica posibilidad de crecimiento y transformación. Este proceso de autoevaluación me hizo consciente de que la exclusividad no es un estado fijo, sino un camino dinámico en el que cada decisión se convierte en un reflejo de mi compromiso con mi bienestar. El camino de la exclusividad, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Al principio, la idea de descartar ciertas relaciones o actividades generaba una sensación de pérdida y, en ocasiones, de soledad. La presión social y el miedo a quedarme al margen me hacían dudar de si estaba tomando la decisión correcta. No obstante, poco a poco, descubrí que cada no que pronunciaba me acercaba más a mi verdadero yo, liberándome de ataduras que solo servían para diluir mi energía. Aprender a decir no se convirtió en una herramienta fundamental para resguardar mi tiempo y mi espíritu, permitiéndome construir un entorno en el que la calidad de cada experiencia superaba con creces la cantidad. Número 12. Sé vulnerable. La vida, a lo largo de sus vueltas y recodos,
nos empuja a vestir armaduras para protegernos de las heridas del mundo. Desde pequeños, aprendemos a reprimir nuestras emociones, a temer al juicio y a ocultar lo que nos hace humanos. Nos enseñan que la debilidad radica en derramar lágrimas y que el coraje se mide por la capacidad de callar el dolor. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que en esa represión se escondía una paradoja. Al pretender ser invulnerable, perdía la oportunidad de conectar de forma genuina con los demás y conmigo mismo. Ser vulnerable significa exponerse ante la incertidumbre, abrazar los miedos y admitir que, a veces, no tenemos todas las respuestas. Fue un camino arduo el que decidí transitar, en el que aprendí a aceptar mis errores y a recibir las imperfecciones propias con una compasión que nunca antes había conocido. Comprendí que el verdadero crecimiento surge cuando dejamos de escondernos tras máscaras y permitimos que nuestras cicatrices cuenten historias de superación y aprendizaje. Durante años, mi mundo interno estuvo gobernado por la necesidad de aparentar invulnerabilidad. Cada éxito se celebraba con orgullo, pero cada tropiezo se enterraba en silencio, como si reconocer el dolor fuese un signo de fracaso. Con el tiempo, esta doble moral empezó a pesarme. Las relaciones se volvían superficiales y la soledad se convertía en una constante compañera. Hasta que un día, en medio de una tormenta emocional, decidí soltar el lastre de las expectativas y permitirme ser auténticamente humano. Abrirme al dolor y a la incertidumbre me mostró que, lejos de disminuir mi valor, la vulnerabilidad era la puerta de entrada a un universo de empatía y comprensión. Empezar a ser vulnerable supuso una revolución en mi forma de relacionarme con el mundo. En vez de esconderme detrás de muros, comencé a compartir mis historias, mis dudas y mis miedos. Descubrí que al confesar mis debilidades no encontraba juicio sino solidaridad. Las personas se acercaban, reconfortadas por la honestidad de mi relato, y en ese intercambio sincero se forjaban lazos que iban más allá de las apariencias. Comprendí que la vulnerabilidad es el terreno fértil en el que germinan la empatía y la compasión, y que solo al mostrarnos tal como somos, podemos crear conexiones profundas y significativas. El proceso de aprender a ser vulnerable también me llevó a cuestionar las ideas preconcebidas sobre la fortaleza. Durante mucho tiempo, asumí que la resiliencia se demostraba con la capacidad de soportar el dolor sin mostrarlo. Sin embargo, la verdadera resiliencia se manifiesta en el coraje de expresar la fragilidad, en la valentía de enfrentar el miedo al rechazo y en la disposición para pedir ayuda cuando la carga se hace demasiado pesada. En lugar de ver mis lágrimas como un signo de debilidad, empecé a entender que cada gota era un testimonio de mi humanidad, un reflejo de las batallas internas que, al superarlas, me hacían más fuerte y más consciente de mi propio camino. En mis momentos más oscuros, cuando el peso de la soledad y la incertidumbre amenazaban con derrumbarme, aprendí a recurrir a la escritura como una forma de catarsis. En cada página plasmada, vertía mis pensamientos y emociones, dejando que las palabras desnudaran lo que el silencio había ocultado. Esa práctica no solo me permitió procesar el dolor, sino también descubrir patrones y creencias limitantes que me impedían avanzar. Con el tiempo, cada relato se transformó en un testimonio de superación, en un recordatorio de que la vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, era una herramienta poderosa para el autoconocimiento. La meditación se convirtió en otro aliado indispensable en mi viaje hacia la autenticidad. Número 13. Comunícate bien. Durante muchos años me sumergí en el bullicio cotidiano sin detenerme a reflexionar sobre el poder de la comunicación. Creía que hablar era una habilidad innata, algo que se hacía casi sin esfuerzo. Sin embargo, a medida que mis relaciones se volvían más complejas y los malentendidos surgían sin aviso, empecé a notar que la forma en que me expresaba y la forma en que escuchaba tenía un impacto profundo en mi bienestar y en la calidad de mis vínculos. Aprendí que el arte de comunicar bien es una herramienta fundamental para construir puentes, resolver conflictos y, sobre todo,
para conocernos a nosotros mismos. La primera vez que realmente me detuve a observar mi forma de comunicar fue en un momento de crisis personal. Me encontraba en medio de una discusión con alguien muy cercano, donde cada palabra parecía lanzada sin reflexión y las emociones se desbordaban en un torrente de reproches. Esa experiencia me dejó una marca indeleble. Me di cuenta de que, en lugar de crear entendimiento, mis palabras habían contribuido a profundizar una brecha insalvable. Fue entonces cuando me comprometí a aprender a comunicar de manera consciente, a escuchar con atención y a expresar mis pensamientos sin dejarme llevar por impulsos o emociones desbordadas. La comunicación efectiva es un arte que va más allá de la retórica o la elocuencia. Es un acto de vulnerabilidad y coraje. Implica abrirse, compartir nuestras ideas y sentimientos más profundos y al mismo tiempo estar dispuestos a recibir las historias de los demás con empatía y sin prejuicios. Empecé a practicar la escucha activa, ese estado de presencia en el que cada palabra del interlocutor se convierte en una semilla de aprendizaje. Descubrí que al prestar atención de verdad, no solo comprendía mejor a quienes me rodeaban, sino que también encontraba respuestas a mis propias inquietudes. La comunicación dejó de ser un simple intercambio de datos para transformarse en un proceso enriquecedor de descubrimiento mutuo. Una de las herramientas que me ayudó a pulir esta habilidad fue la escritura. Llevar un diario personal en el que plasmaba mis pensamientos y emociones me permitió organizar mi mente y clarificar mis ideas. Con el tiempo, descubrí que escribir de forma reflexiva me daba la oportunidad de ensayar mis palabras antes de expresarlas en voz alta. Cada entrada se convertía en un laboratorio en el que experimentaba con formas de articulación, en el que mis sentimientos se transformaban en frases que buscaban ser lo más sinceras y transparentes posible. Este ejercicio me enseñó que, para comunicar bien, es necesario primero entender lo que llevamos dentro, reconocer nuestras inquietudes y, sobre todo, aceptar que cada emoción es válida y merece ser expresada. La meditación y el silencio también jugaron un papel crucial en este proceso. Reservar momentos para estar en soledad y escuchar el latido de mi propio corazón me permitió conectar con una parte más profunda de mí. En esos instantes, aprendí que la comunicación comienza desde el interior. Se trata de cultivar un diálogo constante y honesto con uno mismo. Esa conexión interna se tradujo en la capacidad de expresar mis pensamientos de forma auténtica, sin recurrir a máscaras ni pretensiones. Al encontrarme en silencio, pude darme cuenta de que, al comunicarme, debía hacerlo desde la genuinidad, permitiendo que mis palabras reflejaran la verdad de mi experiencia. Otro aspecto esencial para comunicar bien es la claridad. En un mundo saturado de información y ruido, ser claro y directo se convierte en un acto revolucionario. La ambigüedad y la incertidumbre en el lenguaje pueden sembrar malentendidos y distanciar a las personas. Por ello, me esforcé en aprender a estructurar mis ideas de forma ordenada, a evitar los rodeos innecesarios y a ser preciso en lo que quería decir. Esta claridad no solo facilitó la comprensión por parte de los demás, sino que también fortaleció mi propia autoconfianza, pues sabía que mis palabras tenían el poder de transformar y conectar. La empatía, por supuesto, es un pilar ineludible en el camino hacia una comunicación efectiva. Comprender la perspectiva del otro, ponerse en su lugar y valorar sus sentimientos es fundamental para establecer diálogos significativos. Durante mis encuentros, comencé a practicar el arte de preguntar en lugar de asumir, de indagar en las experiencias ajenas sin juzgar. Este enfoque me permitió descubrir que, detrás de cada palabra, hay un universo de emociones y vivencias que merecen ser reconocidas. Así, la comunicación se convirtió en un acto de compartir, de construir un puente entre dos mundos que a través del diálogo pueden encontrarse y aprender mutuamente. Número 14. Rodéate de personas que te apoyen 100%. Imagina despertar en una mañana en la que cada rayo de sol parece anunciar nuevas oportunidades y al mismo tiempo sentir la calidez incondicional
de quienes te impulsan a ser mejor. Esa sensación no es fruto del azar, sino el resultado de haberte rodeado de personas que, sin reservas, te apoyan al 100%. En un mundo donde las críticas y la incertidumbre pueden nublar nuestro juicio, contar con un círculo de apoyo genuino es el ancla que nos permite avanzar con confianza y determinación. Hace años, me encontraba en un momento en el que la soledad, disfrazada de relaciones superficiales, me había llevado a sentirme perdido y sin dirección. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio radical, dejar de buscar validación en cada rincón y comenzar a nutrirme de aquellas personas que, con su ejemplo y palabras, me demostraban que el verdadero crecimiento se forja en compañía de quienes creen en ti. El primer paso fue reconocer la diferencia entre aquellas relaciones que, de forma pasiva, solo drenaban mi energía, y aquellas que, activamente, aportaban valor a mi vida. Aprendí a escuchar mi intuición y a preguntarme si cada interacción me acercaba a la persona que aspiraba a ser. Así descubrí que, en ocasiones, era necesario despedirse de relaciones que, aunque parecieran confortables, se convertían en obstáculos para mi bienestar. Rodearse de personas que te apoyen 100% significa construir un entorno en el que cada palabra, cada consejo y cada gesto se conviertan en combustible para tus proyectos y sueños. Este proceso de selección no fue fácil, implicó enfrentar viejos miedos y desafiar la creencia de que la aprobación de todos era imprescindible. Sin embargo, al liberarme de esa presión, encontré la fortaleza para abrirme a relaciones más profundas y auténticas. Descubrí que la calidad de las conexiones humanas supera con creces la cantidad de vínculos superficiales. Establecer un círculo de confianza no solo se trata de recibir apoyo, sino también de aprender a ofrecerlo, creando un espacio de reciprocidad en el que el crecimiento personal se potencia de forma conjunta. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue el valor del respaldo incondicional en momentos de crisis. Cuando los obstáculos parecían insuperables y las dudas invadían mi mente, era en las palabras y acciones de quienes me rodeaban donde encontraba la fuerza para seguir adelante. Esas personas no prometían soluciones mágicas ni evitaban los retos, pero sí estaban allí para recordarme que no estaba solo en la travesía. Su apoyo, sin juzgar ni imponer, se convirtió en un bálsamo que aliviaba el dolor de los fracasos y celebraba cada pequeño logro con entusiasmo genuino. El impacto de contar con un entorno tan enriquecedor se extendió a todas las áreas de mi vida. Profesionalmente, me animé a asumir riesgos y a emprender proyectos que antes parecían demasiado ambiciosos. Saber que podía contar con aliados dispuestos a respaldar mis ideas me impulsó a salir de mi zona de confort y a desafiar mis propios límites. Personalmente, aprendí que la autoconfianza se fortalece cuando se comparte con quienes reconocen y valoran tus virtudes. Rodearse de personas que te apoyen 100% no significa construir un mundo perfecto, sino encontrar un equilibrio en el que las críticas constructivas y el aliento sincero se conviertan en herramientas para el desarrollo continuo. A lo largo de este viaje, descubrí también la importancia de ser consciente de lo que aportamos a nuestros círculos. La autenticidad y la honestidad son contagiosas. Al mostrarnos tal como somos, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Este intercambio genuino genera un ambiente en el que se fomenta el crecimiento mutuo y se forjan lazos indestructibles basados en el respeto, la empatía y la solidaridad. Así, el acto de rodearse de personas que te apoyen 100% se transforma en un compromiso colectivo de elevarnos y de enfrentar juntos los retos que la vida nos presenta. No es raro encontrar momentos en los que las circunstancias externas intentan socavar nuestra confianza y sembrar dudas en nuestro interior. En esos instantes, es vital recordar el poder de un abrazo sincero, de una palabra de aliento o de una mirada que transmite seguridad. Estas manifestaciones de apoyo actúan como recordatorios constantes de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un grupo de personas dispuestas a estar a tu lado.
Ellos te ayudan a reconstruir la fe en ti mismo y a reafirmar que cada tropiezo es solo un peldaño en el camino hacia el éxito. Además, rodearse de personas que te apoyen 100% significa aprender a identificar y a nutrir esas relaciones que realmente elevan tu espíritu. No se trata de evitar conflictos o de mantener una burbuja inmaculada. Número 15. Compite solo contigo mismo. Antes me sentía menos cuando veía que alguien alcanzaba metas que yo aún consideraba lejanas, y al mismo tiempo me embargaba la ilusión al observar a otros luchando contra sus propias adversidades. Pero, ¿cuánto ganamos realmente compitiendo contra quienes vivimos realidades diferentes? La verdadera transformación comenzó cuando entendí que cada uno posee su propio ritmo, sus propias batallas y sus propios triunfos. La única competencia válida es aquella en la que mi yo de hoy se enfrenta a mi yo de ayer, buscando superarse sin temer al error ni al tropiezo. Este descubrimiento no llegó de la noche a la mañana. Fue el fruto de un largo proceso de autoconocimiento y aceptación. Empecé a mirar mis fracasos como lecciones y mis logros, por insignificantes que parecieran, como indicadores de un progreso constante. Comprendí que cada vez que decidía esforzarme un poco más, cuando me retaba a salir de mi zona de confort, estaba construyendo una versión más resiliente y auténtica de mí mismo. En lugar de desear imitar a otros, comencé a trazar mi propio camino, reconociendo que la única medida de éxito es el crecimiento personal. Comprometerme a competir conmigo mismo significa establecer metas que respondan a mis aspiraciones y a mis capacidades, sin la presión de alcanzar un ideal impuesto desde el exterior. Significa trabajar en mis habilidades, en mi inteligencia emocional, en mi salud y en mi bienestar, entendiendo que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria personal. No se trata de ser perfecto, sino de avanzar a pesar de las dificultades, de aprender a levantarse después de cada caída y de celebrar cada pequeño avance que me acerca a la persona que quiero llegar a ser. Para mí, este enfoque se transformó en una filosofía de vida. Cada mañana me despierto con la intención de superar mis propios límites, de retarme en aspectos que antes consideraba inalcanzables. He aprendido a fijar objetivos personales que no dependen de la opinión de los demás, sino que reflejan mis propias inquietudes y deseos. Así, cuando consigo alcanzar una meta, el sentimiento de logro es auténtico porque proviene del esfuerzo personal, y no de una competencia externa que a menudo se basa en comparaciones injustas. La verdadera fuerza reside en la capacidad de reconocer nuestras debilidades sin castigarnos por ellas. Al aceptar mis imperfecciones, me permití ser honesto conmigo mismo y trabajar en mejorar cada aspecto de mi vida. Esa lucha interna es la que me ha llevado a descubrir talentos y potenciales ocultos y a entender que la autocrítica constructiva puede ser un motor para la innovación personal. Cada desafío superado, cada obstáculo vencido, es una prueba de que la única barrera real estaba en mi mente y que la victoria se encuentra en aprender de cada experiencia. He llegado a comprender que competir solo conmigo mismo implica un compromiso continuo con la disciplina, la constancia y la resiliencia. Es un camino que no busca la aprobación externa, sino la satisfacción interna de saber que cada día me esfuerzo por ser mejor. Este viaje personal me ha enseñado a medir el éxito en términos de evolución personal. Si ayer no fui tan valiente, más hoy lo soy. Si ayer dudé de mis capacidades, hoy confío un poco más en mi potencial. Cada pequeño avance se acumula y se convierte en la base sobre la cual edificar una vida más plena y consciente. En el ámbito profesional, esta mentalidad me ha permitido enfocarme en mis proyectos sin el temor paralizante a la competencia. Al centrarme en superar mis propios límites, descubrí que la innovación y la creatividad florecen cuando dejamos de compararnos con otros y nos concentramos en nuestro crecimiento. Cada reto laboral se convierte en una oportunidad para aprender, para desarrollar nuevas habilidades y para aportar de manera genuina. La satisfacción de saber que mi esfuerzo personal impulsa resultados positivos
me da la energía necesaria para seguir adelante, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. Más allá del éxito tangible, competir solo conmigo mismo ha transformado mi forma de relacionarme con las personas. En lugar de ver a mis colegas o amigos como rivales, ahora los percibo como compañeros de viaje, cada uno con su propia historia y sus propios desafíos. Este cambio de perspectiva ha fortalecido mis relaciones y me ha permitido aprender de las experiencias de los demás sin sentirme amenazado. La verdadera colaboración surge cuando reconocemos que cada uno está en una lucha interna similar y que el apoyo mutuo es la base para crecer en conjunto. Incluso en los momentos de mayor incertidumbre, cuando el camino parece empinado y el progreso se detiene, he aprendido a ser mi mayor aliado.